Buenas tardes, que el Señor les bendiga a todos, bienvenidos. Tengan la bondad de ponerse de pie, por favor. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por darnos el privilegio de estar en tu casa una vez más. Te ruego que nos des sabiduría para poder comprender tu enseñanza y que nuestras vidas sean transformadas conforme tu voluntad y tu deseo. Muchas gracias por esta noche, gracias por usar a mi esposa allá donde va, por cuidarla, y gracias por los hermanos que ya están presentes, por los que vienen en camino, y gracias, Señor, por derramar tu bendición sobre cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Así como estamos, vamos a leer en el Evangelio de Lucas, capítulo 8, verso 26 en adelante. Verso 26, dice: navegaron hacia la tierra de los Gadarenos, que está al lado opuesto de Galilea, y cuando él bajó a tierra, le salió al encuentro un hombre de la ciudad poseído por demonios, y que por mucho tiempo no se había puesto ropa alguna, ni vivía en una casa, sino en los sepulcros. Al ver a Jesús, gritó y cayó delante de él, y dijo en alta voz: ¿qué tengo yo que ver contigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes, porque él mandaba al espíritu inmundo que saliera del hombre, pues muchas veces se había apoderado de él, y estaba atado con cadenas y grillos y bajo guardia. A pesar de todo, rompía las ataduras y era impelido por el demonio a los desiertos. Entonces Jesús le preguntó: ¿cómo te llamas? Y él dijo: Legión, porque muchos demonios habían entrado en él, y le rogaban que no les ordenara irse al abismo. Ahí nada más, tenga la bondad de sentarse, por favor. Vamos a aprender algo muy interesante del por qué mucha gente no le gusta escuchar la palabra. Con temor y con respeto debo decirlo, que hay quienes escogen qué palabra quieren oír. Y eso, lógicamente, va provocando que la ignorancia de la Escritura se vaya enquistando en nuestros corazones. La Biblia dice que toda la Escritura es útil para enseñar, para redarguir y para corregir, toda. Así que hay mensajes que no nos agradan oír porque son demasiado duros, demasiado directos, o que no los comprendemos. Pero Jesús dijo: las cosas que yo hago ahora no las entienden, pero las entenderán después. La lección que vamos a ver esta noche, esta tarde, tiene muchos alcances, porque vamos a tener que darnos cuenta que cuando nosotros dejamos de venir a la iglesia a escuchar palabra, dejamos de crecer un poco más, nos quedamos estancados en algún aspecto. Esta historia de este hombre tiene varios matices que vamos a estudiar, porque la palabra en la iglesia es para estudiarla y no solamente para leerla. La leemos en nuestra casa, en el devocional que hacemos propiamente, pero en la congregación, siempre desde antes, en los tiempos de la sinagoga, ahí se estudiaba la Torá, se estudiaba la ley, no se leía. Y esa es la razón por la cual la iglesia muchas veces deja de ser maestra de la palabra. Los pastores dejan de enseñar por dedicarse a leer un texto y desarrollar un mensaje. Y eso está bien, pero dentro de la agenda de la iglesia debe haber siempre un momento de estudio. Al hablar de estudio, estoy hablando de profundizar en las diferentes acciones que hizo Jesús o que la palabra nos tiene. No es lo mismo leer que estudiar. Usted que fue a la escuela, a la universidad, al colegio, sabe perfectamente
que para estudiar usted necesitó profundizar, explicación, investigación, y eso es lo que tiene la palabra. Por eso mucha gente no crece, porque no estudian y no les gusta estudiar, o no les gusta el estudio de la palabra. Quieren oír siempre mensajes de fe, mensajes que adornen la vida, mensajes que nos hagan sentir bien y que no nos cuenten mayor cosa, porque lo primero que preguntan es, ¿y eso de qué me sirve saberlo? Pero sabemos perfectamente que la Biblia se escribió para un mundo diferente al nuestro. La Biblia se escribió para los judíos. Y para poder entender entonces la Biblia, lo que dice en todas sus partes, tenemos que estudiar la cultura judía. Cómo se movían las cosas en aquel tiempo, qué significaban, qué connotaciones habían cuando se rompía el orden. Y Jesús siempre rompió el orden establecido. Por eso cuando usted lee o estudia, va a encontrar a Jesús confrontando a los fariseos. Siempre. ¿Y tú por qué haces eso? ¿Con qué autoridad lo haces? ¿Y de dónde sacaste eso? ¿Y por qué enseñas esto? Porque lógicamente Jesús rompió el orden establecido de esa cultura. Por eso es que las discusiones con Jesús, con Pablo, con Pedro, todo tenemos que averiguar por qué están discutiendo. ¿Qué es lo que les afecta a estos señores fariseos, a las diferentes castas de aquel tiempo? Por eso tenemos que estudiar. El estudio de esta noche le va a dejar una riqueza que usted no se imagina, toda la belleza de enseñanza que hay aquí. Jesús llega a Gadara. ¿Qué era Gadara? Gadara era una ciudad perteneciente al sistema grecorromano. Era una de las 10 ciudades que existían en aquel tiempo y que Jesús, después de haber pasado el mar, está en unos textos anteriores, llega a Gadara. Al nomás poner los pies en la playa de Gadara, dice que le salió al encuentro un endemoniado. No voy a hablar del endemoniado en sí, voy a hablar de la connotación que tuvo este hombre o que provocó cuando fue liberado por Jesús. Casi siempre nos hemos enfocado en el milagro de liberación que Jesús hizo en el hombre poseído por una legión de demonios, pero casi nunca nos hemos centrado en el alcance político, financiero y social de este milagro. Eso es lo que sucede cuando Jesús hace un milagro. Afecta a diferentes esferas, afecta a diferentes niveles de nuestra vida. Por eso mucha gente se niega a creer en el Evangelio, porque al creer en el Evangelio automáticamente tenemos que permitir que nos afecte en nuestra costumbre. Por ejemplo, alguien que ha sido siempre fanático del fútbol, por ejemplo. El fútbol es un deporte que cualquiera lo puede llamar sano o sin ninguna situación peligrosa. Pero viendo con ojos de bien escrutadores, nos damos cuenta que el fútbol es una pasión. Y esa pasión nos lleva a cometer algunos actos que no creemos capaces de hacer, pero ahí se hacen. Porque toda pasión enardece los sentidos. Toda pasión se adueña del corazón humano y lo hace hacer y decir cosas que nunca pensó que podía hacer. Por eso vemos que a veces en los campeonatos hay golpes, incluso muertes, han golpeado a los árbitros, han insultado a las personas y se han formado bochinches. Eso no es extraño para usted, porque vivimos en un país en donde el fútbol es una pasión casi nacional. Ahora viene Jesús, convierte a uno de ellos, ¿y qué es lo que va a hacer el Señor? Automáticamente le va a quitar la pasión por el fútbol. Ya lo afectó moralmente.
aparte de los pecados, aparte de todo eso, pero me estoy enfocando en los diferentes niveles que Jesús afecta. Entonces, por ejemplo, dice Jesús que a través del Evangelio, la nuera estará contra la suegra contra la nuera. En una familia donde todo estaba bien antes, vivían en la misma casa como en aquel tiempo, vivían todos en una misma casa, en un mismo terreno. Por ejemplo, las casas se construían alrededor de un terreno como en los pueblos. Entonces cada hijo tenía su casa y ahí tenía su esposa. La casa mayor, ahí vivían los dueños que eran los papás de todo el clan. Llega Jesús y convierte a una muchacha a la esposa de uno de ellos. Automáticamente esta muchacha ya no va a quedar bien con la suegra, porque sus costumbres ya no son compatibles con la fe de Jesús. Ya movió ese marco de referencia. Ahí vemos que Jesús afecta el orden establecido en cada uno de nosotros. Eso fue lo que pasó aquí. Dice que este milagro tuvo un alcance político, financiero y social. Casi siempre vemos la acción de Jesús como un hecho del que vino a cumplir una de sus misiones, que era libertar al cautivo. Pero al libertar a este hombre de esa legión, afectó otros contextos. ¿Qué fue lo que pasó? Para enseñar debemos saber que Gadara pertenecía a la Decápolis. Cuando usted lee la Biblia encuentra que esta palabra Decápolis, que significan 10 ciudades griegas y romanas. Entonces en Gadara vivían, que era una parte de la Decápolis, ahí vivían gentiles puros, no vivían judíos. Y estos gentiles no conocían al Dios de Israel. Por lo tanto, ellos se dedicaban a la crianza de cerdos. No tenían ningún temor, no tenían ningún parámetro de conducta, porque para ellos era normal criar cerdos, era su industria. Entonces, lógicamente, cuando Jesús llega, va a afectar esa situación precisamente. Porque cuando Jesús llega y encuentra que este hombre está poseído por espíritus inmundos, lo primero que va a hacer es a cumplir una de sus misiones, libertar a los cautivos. Eso fue lo que había dicho Isaías. Luego tenemos que aprender que para ellos, los gadarenos, el cerdo era un animal sagrado. Lo usaban los romanos en sus escudos de guerra, pues le daban el poder que los defendía de sus enemigos. Eso lo cuenta la historia, lo podemos encontrar en cualquier lugar, pero los que estudiamos la historia encontramos que en los escudos ellos tenían como emblema la cabeza de un cerdo salvaje, porque le habían creado la idea de que el cerdo era un animal divino para ellos y que por tener un colmillo los defendía de sus enemigos. Así como otros ejércitos tenían otros emblemas, los romanos tenían la cabeza de un cerdo. Ahora escúcheme con atención. Los romanos, utilizaban los escudos de guerra, pues le daban el poder que los defendía de sus enemigos. Para los romanos el jabalí, que es un cerdo salvaje, era el dios que los defendía y que los protegía en sus batallas. Pero ¿qué sucedía con ese animal? Los sacerdotes romanos o griegos, por eso es que la palabra sacerdote no es propia de Israel. Cada religión, cada culto tenía sus sacerdotes o sacerdotisas. Eso lo vamos a ir viendo más adelante en otros estudios. Entonces los sacerdotes acostumbraban sacrificar a medianoche, un día a la semana, sacrificaban un cerdo al dios que lo poseía. Después de matar al cerdo, comían la carne, porque al comer la carne del cerdo, para ellos era comerse el poder de ese dios.
y al ingerir la carne, eso les daba el poder de ese animal. Antiguamente, cuando ellos comían la carne del cerdo sacrificada, exactamente como hacían los judíos con el cordero, ellos lo hacían con el cerdo. Entonces, comían el cerdo para absorber la fuerza y el poder del cerdo, porque si hay un animal fuerte, ese es el cerdo. Eso ya lo tenemos nosotros en la palabra. Si me hacen el favor en la cabina de poner Isaías 66, 17. Vamos a verlo. Los que se santifican y se purifican para ir a los huertos, porque ellos iban de noche a esos lugares. Tras uno que está en el centro, que comen carne de cerdo, cosas detestables y ratones, aún perecerán, declara el Señor. Ahí está diciendo el Señor, enviando un juicio sobre esas costumbres que desde los tiempos de Isaías ya existían. Eso lo hacían los gentiles. Entonces, esa era la costumbre de los sacerdotes romanos o sacerdotes griegos que se habían fusionado para darle lugar al imperio greco-romano. Pero también tenemos Isaías 65, 3 y 4. Unos textos atrás. Un pueblo que de continuo me provoca en mi propio rostro, sacrificando en huertos y quemando incienso sobre ladrillos, que se sientan entre sepulcros y pasan la noche en lugares secretos, que comen carne de cerdo y en sus ollas hay caldo de carnes inmundas. Eso es lo que hacían ellos. Eran gentiles, así que para ellos era normal. De manera que ahora Jesús llegó a Gadara, en donde se criaban los mejores cerdos de la región. Ahí va a ir viendo usted el contexto que va a ir adquiriendo este milagro. Ahí se criaban los mejores cerdos que los romanos y los griegos valoraban muchísimo, porque ahí estaban los mejores pastos, la mejor temperatura, ambiente, y los cerdos se desarrollaban muy bien. Había una crianza especial de cerdos que para ellos eran dioses. Y cuando los sacerdotes romanos o griegos necesitaban cerdos para su sacrificio, iban ahí. Exactamente como los judíos, que cuando necesitaban ovejas y corderos para el sacrificio, iban a Belén. En Belén se criaban las mejores razas de corderos y de animales santos para el sacrificio en el templo. No es casualidad que ahí haya nacido el Cordero de Dios, ¿verdad? Siempre hay similitudes. Entonces, como los judíos tenían su lugar específico para criar sus propios corderos especiales para el sacrificio, Gadara de este lado están criando los mejores cerdos. De manera que los romanos, cuando hacían sus fiestas sagradas secretas de noche, porque no lo hacían a la luz pública, sino que de noche en secreto iban a Gadara a comprar el mejor cerdo que tenían, porque era la mejor ofrenda para su Dios. ¿Me está siguiendo? ¿Sí? Ok. Todo esto es historia, pero estamos hablando de una historia paralela a lo que Jesús va a hacer ahora. Sin embargo, imaginemos a un judío como Pedro y sus compañeros que bajaron con Jesús en la barca, que con solo ver un cerdo se sentían inmundos y era aborrecible. Ahora ver 2,000 cerdos que estaban paciendo, estaban comiendo, para ellos fue un shock cultural. La pregunta que podría haber surgido es, ¿y Jesús qué vino a hacer a este lugar en donde hay tanta inmundicia? Porque se recuerda Pedro cuando bajan el manto, el lienzo allá antes de ir con Cornelio, ¿se recuerdan? ¿Qué le dijo el Señor? Mata y come. ¿Cuál fue la respuesta de Pedro? Nunca he comido nada inmundo, porque ahí venían animales inmundos como el cerdo, el jabalí, todo eso, en el lienzo, fue una visión. Y Pedro le dijo, Señor, nunca he comido eso, nunca. Ahora veamos a Pedro en Gadara. Cuando llega, encuentra 2,000 cerdos regados en toda la llanura, comiendo. Para él tuvo que haber sido un golpe moral
espantoso. La pregunta es, ¿qué está haciendo Jesús aquí? Estoy pintando una escena para que usted con su mente me ayude a ver cómo se va desarrollando esta situación. También vemos que el hombre que está poseído, los demonios que están dentro de él, le hablan a Jesús y le dicen, Hijo de Dios. ¿Cómo es que ellos saben? Porque ellos lo conocieron desde antes de que fueran expulsados del cielo. Entonces, cuando Jesús les pregunta, ¿cómo te llamas? ¿Por qué tienes a este hombre tan destruido? Porque dice que lo sacudía, lo tenía desnudo, he hecho una tragedia al hombre. Le pregunta, ¿cómo te llamas? Él les responde, los demonios les responden, me llamo Legión, porque somos muchos. ¿Qué tiene que ver esto? Es muy importante, porque en Gadara estaba estacionado un cuartel militar romano. Entonces, lógicamente, los romanos que no conocían nada del Dios de Israel, eran impuros, eran gente que adoraba a otros dioses. Entonces, ellos, de alguna manera, habían llevado la influencia demoníaca a ese lugar. Y como los habitantes, para ellos era normal verlo, porque para ellos no estaba endemoniado. Para ellos estaba chiflado, estaba loco, porque estaba todo sucio, comía huesos, comía basura. Pues para ellos no hay ningún problema, que ellos viven fuera siempre de la ciudad. Y la gente se acostumbra. De repente pues le tiran un pan, le tiran un pedazo de fruta y ahí los recogen. Para ellos es normal. Ahora la gente que vive en esos pueblos, ¿qué piensan de ellos? Que es normal, es el loco, ¿verdad? Es el chiflado, es el pobrecito. Pero para mí, que conozco estas cosas, sé perfectamente que ese pobre está más atado, más lleno de demonios, a saber de dónde los ha agarrado, para mí. Pero para la gente que lo ve, sus paisanos, digamos, es el loco del pueblo, es el pobrecito. Así pasaba con este. La gente lo tenía ya por costumbre, ya era parte del folclore de Gadara, pero no para Jesús. Para Jesús lo que vio fue a un hijo de Dios, hecho a su imagen y semejanza, destruido totalmente. Por eso fue que lo fue a liberar. Dios no vio a alguien que, ahí viene el loco del pueblo. No, ese hombre tiene la imagen de Dios, pero la tiene distorsionada. Entonces hay que liberarlo, hay que desatarlo de esas cadenas. Entonces, ¿qué sucede? Que Jesús viene y le empieza a ordenar al espíritu inmundo de este hombre que salga afuera. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús? Esos cerdos, porque ellos le dicen, Señor, déjanos ir, no nos mandes al abismo, envíanos a los cerdos. Aquí empieza ya otro problema. El primer problema que provocó Jesús, ¿cuál fue? Liberar al hombre. Ya está libre, en su juicio, dice que estaba sentado, lo vistieron, medio lo limpiaron, y ahora el hombre como que abre los ojos, ya se le ve vida. ¿Y qué pasó? Primer problema, Jesús ya lo libertó. Pero ahora, ¿qué hacemos con las huestes que lo tenían poseído? No los puede dejar ahí libres. Ellos mismos les dijo, no nos mandes al abismo. Por aquí lo vamos a ver. Dice, verso 32, y había una piara de muchos cerdos paciendo ahí en el monte, y los demonios les rogaron que les permitiera entrar en esos cerdos, y él les dio permiso. Ahora aquí vamos a ver cómo se desarrolla el segundo problema. A ver si me están poniendo atención. Dije que iba a afectar 3 áreas. La moral con el hombre. ¿Cuál es la otra? Financiera. Ahorita vamos a ver el aspecto financiero que va a afectar. Por eso muchos en la iglesia no quieren escuchar la palabra porque les afecta sus finanzas, les afecta su status quo, les afecta su zona de confort, por las ofrendas, los diezmos, las aportaciones, todo eso les afecta. Entonces dice, ya van otra vez con eso, entonces mejor escogen qué mensajes oír, qué días venir. Por eso usted ve que los domingos viene la mayoría, porque los domingos se predica un tipo de mensaje más dominical que otra cosa.
un mensaje de consuelo, de enseñanza, pero suavecito. Pero uno de estos no les gusta. ¿Por qué? Porque toca su zona de su alfombra de comodidad, les afecta. Entonces ahora vamos a ver en qué sentido Jesús afecta lo económico. Ahí es en donde muchos cristianos que hemos creído en Cristo, lo primero que el Señor quita muchas veces es la comodidad financiera. La pregunta es ¿por qué? Para enseñarnos a depender de Él, para enseñarnos a que nosotros primero busquemos el reino de Dios y su justicia, y lo que teníamos antes vendrá por añadidura. No es lo mismo que usted antes de Cristo tenía su ahorro de 4 o 5 mil dólares ahí para algo, una emergencia. Viene usted, se convierte a Cristo y algo sucede aquí adentro, que ese dinero pierde importancia. Ahora, ¿cuánto le quedó de dinero? Nada. ¿Pero y qué va a hacer más adelante? Depender de Dios. Muchos no quieren eso. Entonces, aceptar a Jesús significa también una cierta pérdida financiera y quedarme dependiendo absolutamente de Él. Si no, de nada sirve la conversión. Él afecta el segundo nivel, que es financiero. Vamos a verlo aquí. Entonces vienen estos espíritus inmundos y entran en los cerdos. ¿Y qué es lo que pasa? Que los cerdos no aguantaron, a pesar de ser inmundos, no aguantaron la presencia de esas huestes poderosas y se tiran al mar. Ahora vamos a ver qué dice en mis notas. Cuando ellos se tiran al mar, es como que Jesús, ahí están los 2000 cerdos, vienen las huestes y entran ahí. 2000 cerdos que corren al despeñadero y se tiran al mar. Ok, congelemos la escena. ¿Qué están pensando los dueños de esos cerdos? ¿Qué? ¿Y qué pasó? ¿Y ahora qué hago cuando vengan los romanos a quererme comprar un cerdo? ¿Qué voy a hacer cuando vengan los sacerdotes de Grecia a comprarme cerdos? Porque no compraban uno, compraban varios para sacrificarlos de noche. Entonces Jesús primero está demostrando que como Señor, como poderoso, aunque los cerdos los mataban de noche, Él los está matando de puro día, a la vista de todos, nada escondido. Entonces dice, verso 34, y cuando los que los cuidaban vieron lo que había sucedido, huyeron y lo contaron en la ciudad y por los campos, fueron con los dueños. Tus cerdos se acaban de ir al barranco. ¿Y qué pasó si nunca había pasado eso? Siempre habían estado ahí los cerdos, ahí comiendo hierba y toda la cuestión porque eran para engorde. Ahora van y dicen, fíjate que tus cerdos se fueron al mar. ¿Y qué pasó? ¿En qué pensaron ellos? ¿Preguntaron cómo fue? No. ¿En qué pensaron? Dinero. ¿Cuánto perdió? Como eran varios dueños, todos ellos llegaron con Jesús. Y entonces dice en el verso 34, y cuando los que los cuidaban vieron lo que había sucedido, huyeron y lo contaron en la ciudad y por los campos. Entonces, ¿por qué huyeron? ¿Por qué se asustaron? ¿Y ahora qué cuentas van a entregar de toda esa cantidad de cerdos que se perdieron en el mar? Verso 35, salió entonces la gente a ver qué había sucedido y vinieron a Jesús y encontraron al hombre de quien habían salido los demonios sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio, y se llenaron de temor. Y los que lo habían visto les contaron cómo el que estaba endemoniado había sido sanado. Entonces toda la gente de la región, los dueños de ese montón de cerdos, alrededor de los gadarenos, le pidió a Jesús que se alejara de ellos, porque estaban poseídos de gran temor. Vieron al hombre, se alegraron. Ahí está, ¿te das cuenta? ¿En qué pensaron ellos? Ahora respóndame usted, porque estamos estudiando. Haga de cuenta que yo soy el profesor y ustedes los alumnos. ¿Amén? Ahora, la pregunta. Entonces toda la gente de la región alrededor le pidió a Jesús que se alejara de ellos porque estaban llenos de temor. ¿Por qué le pidieron que se fuera? ¿Por qué?
Porque si en la orilla de la ciudad acaba de destruirnos el negocio de 2,000 cerdos, ¿qué no vas a hacer allá adentro? O sea, ¿dónde habían más cerdos? Allá adentro. Aquí apenas estaban los de engorde. Allá adentro estaban los lechoncitos creciendo, donde estaban los veterinarios cuidándolos, vacunándolos para darles un buen crecimiento. Entonces, los que Jesús vio fueron los que estaban afuera. Y estos pensaron, si hiciste eso aquí, ¿qué no vas a hacer si sigues adentro? ¿Sabes qué? Mejor vete, Jesús. Ahora, ¿qué hacemos con el hombre? ¿Les importó? Eso pasa en la iglesia. Hay gente que no les importa, la gente con necesidad. Tenemos que ser sensibles a los mandamientos, a la palabra. Tenemos que ser sensibles a ayudarnos unos a otros, a escuchar lo que Dios nos dice con respecto a alguien, de tenderle una mano, de compartir. Esta gente estaba tan dura, estaban tan materializados, estaban tan, no voy a decir endemoniados, si estaban en su cabal juicio, pero estaban tan poseídos por el dinero, por la industria, por su negocio, que ni siquiera le dieron gloria a Dios por el ciudadano, porque este hombre también era dueño de algunos cerdos allá adentro, porque era toda la ciudad. Ahora ya vimos que Jesús afectó el segundo nivel. ¿Cuál? Financiero. Los dejó en quiebra. Muy bien. Pero ahora falta todavía. Ahora vamos a ver el nivel sociopolítico. Entonces tengo aquí. Luego tenemos el problema financiero. Los dueños de los cerdos que fueron ahogados en el mar tuvieron que tener una pérdida financiera horrible. Seguramente al perder toda su industria de cerdos no fue nada agradable para ellos. Es por eso que cuando escuchaban la historia del hombre liberado, le piden a Jesús que se vaya, porque piensan que si solo por estar en la orilla les ha hecho perder su dinero, ¿qué no pasaría si lo dejan entrar allá adentro, a la ciudad? La liberación del hombre les provocó un malestar tremendo, porque ellos lo cuantificaron en dinero y no en la salud. Ahora viene el otro problema, el problema sociopolítico. ¿Qué vamos a hacer con los romanos cuando sepan que hay un hombre por ahí destruyendo la industria de cerdos? ¿Qué va a pasar? Aquí lo tengo. Por último, el hombre le pidió, ¿qué lección podemos sacar de esta historia para nosotros hoy en día? Que muchos cristianos no quieren conocer la verdad liberadora del Evangelio, porque eso significa pérdida financiera o social para ellos. Cuando llegaran los sacerdotes romanos o griegos a buscar cerdos, se iban a dejar, no iban a encontrar. Y eso significaba pérdida financiera para los dueños. Y frustración. ¿Cómo es que no hay cerdos? Si aquí es donde se crían. Es como que usted vaya a una panadería y resulta que no hay pan. Pero ¿cómo que no hay pan si esto es panadería? O una carnicería del mercado, ¿cómo es que no tienen carne si esta es carnicería? Entonces, lógicamente, para los sacerdotes romanos y griegos, fue un problema social, cultural para ellos. Les arruinó, porque ahora, ¿qué tenemos como sacrificio para nuestros dioses? ¿Qué les vamos a sacrificar? Porque usted debe saber que antiguamente, todo, la vida pública, privada y social, giraba alrededor de la religión, todo. Nosotros no. ¿Me está escuchando? ¿Sí? Ok. Antiguamente no. Por ejemplo, si usted era invitado a comer, como no habían restaurantes, lo más cercano a eso eran los templos paganos. Ahí estaban los lugares para comer. Entonces, lógicamente, si a usted lo invitaban a comer, Pablo ordena, no preguntes, solamente da gracias y come, sin preguntar a quién le dedicaron ese plato de comida. Porque toda la comida giraba alrededor de los dioses, del paganismo. Algunos eran griegos, se lo dedicaban a Diana, a Artemisa, qué sé yo.
Otros que eran romanos se lo dedicaban a Zeus, a sus dioses, y los judíos se lo dedicaban a Jehová. Entonces toda la vida estaba girando alrededor de la religión. Entonces viene alguien y lo invita a usted a comer. Entonces, a la hora de tomar la primera copa de vino, lo primero que hacían era una libación. Dejaban caer unas gotitas de vino dedicadas al Dios del vino, como diciéndole, gracias por el vino que nos das a beber, toma tú primero. Y le daban su traguito, por así decirlo. Y usted está ahí, que adora a Jehová, viendo eso. ¿Qué hace usted con su copa de vino? Señor, muchas gracias porque tú haces brotar de la tierra el jugo de la vid. Pero está ante un pagano, viendo que el otro se lo está dedicando. Ahora, a la hora de la comida está el pedazo de carne, porque la carne era prerrogativa solo de los ricos. Los pobres no tenían acceso a la carne. Voy a preguntarles, ¿por qué? Porque toda la carne que se comía era dedicada a un Dios. Y solamente los ricos tenían capacidad financiera para matar un buey, una vaca, un animal, solo ellos. Los pobres no tenían capacidad financiera para matar un animal de esos. Por eso es que cuando llevaban los corderos al templo, ¿qué hacía el sacerdote después de ofrecerle a Dios el hígado, el sebo y toda la cuestión? ¿Qué hacía con el cordero? Lo partía en pedazos y le daba un pedazo al dueño del cordero. ¿Y dónde lo comía? ¿Se lo llevaba envuelto en periódico para hacerlo en la casa? Se lo comía ahí en el templo. ¿Me está siguiendo? Para que usted vea las costumbres de ese tiempo. Por eso es cuando alguien llevaba su cordero, hacía su cola, se lo daba al sacerdote, hacía 4 pasos para atrás y viendo que el sacerdote lo destazaba, le quitaba la cabeza, la piel, la metía al fuego, lo abría en canal y abría todo, se lo dedicaba a Dios, el humo subía y el dueño decía, gloria a Dios, el Señor ya aspiró el aroma de mi sacrificio. Ahora bien, viene el sacerdote, agarra el lomo que era para él. ¿Me sigue? ¿Aló? Ok. Agarra el lomo para él, otro pedazo lo ponía en la parrilla, lo ponía a asar. ¿Se imagina el olor de esa carne asada? Agarraba un pedazo y se lo daba al dueño. Y el dueño venía con su familia, que estaban ahí en el templo viendo el sacrificio y comían en el templo. Era prohibidísimo comerlo en la casa. No era permitido. Entonces los romanos, por ancestros, cuando ven eso, ellos hacen lo mismo. Solo que ellos comen carne para ellos. Los pobres no podían. Ahora bien, un pobre, ¿cuándo volvía a comer cordero? Hasta el año entrante, porque era el día de la Pascua. Por eso es que todo el año pasaban cuidando el corderito, lo cuidaban. Y era difícil porque el niño se iba enamorando del cordero. Era como el gato, el chuchito de la casa, jugaba con él y toda la cuestión. Aquí hay una enseñanza. Entonces el niño jugaba con el corderito y la mamá, cuidado mijo, no lo hagas correr para que no se vaya a quebrar. Porque si se quiebra una pata, allá en el templo, ¿qué va a pasar? Ya no lo van a recibir. Y no hay dinero para comprar otro. ¿Le estoy enseñando? Todo eso tiene que ver con Gadara. Entonces, el niño, al 14 de Nisan, el 14 de marzo, agarraban al cordero y se lo ponían aquí en el cuello porque había que ir al templo a sacrificarlo. ¿Qué pasaba con ese niño? Sufría. Papi, ¿a dónde llevas al corderito? Y a sacrificarlo a mí. Pero porque el niño ya sabía que era sacrificio. Había que matarlo, degollarlo. ¿Se imagina el dolor de ese niño? ¿Qué sintió el padre cuando degolló a su hijo?
¿Aló? Los veo callados, como que no oyeron bien mi pregunta. ¿Qué sintió el padre cuando sacrificó a su hijo? ¿Está? Ahí está la figura. Por eso es que todo el año pasaban cuidando para que el amor de la familia por el corderito fuera doloroso llevarlo al templo. Y entonces, lógicamente, al llegar al templo, volvían a comer cordero. Y de aquí hasta el próximo año. Por eso es que los ricos sí comían cada 8. Eso ya lo vimos con la Santa Cena, ¿se recuerda? ¿Se recuerda? ¿O ya se le olvidó ese mensaje? Me acuerdo, lo voy a predicar otra vez. No. ¿Se da cuenta? Los ricos cada 8 días comían carne. En cambio los pobres sentían el olor de esa carne. Y entonces dice Pablo, y algún día le voy a explicar por qué les dice, si alguien te invita a comer, anda, no preguntes, anda a comer. Pablo, ¿y qué hago cuando él le haga la oración a su Dios? Tú no preguntes, cállate. No preguntes a qué Dios fue sacrificado. Entonces, en Gadara se cuidaban y se producían cerdos para dedicárselos al Dios de la guerra. Entonces, ahora llegan los sacerdotes que se acercan a alguna fiesta a buscar cerdos. No hay. ¿Y qué pasó? Vino un hombre de Nazaret y hizo unas cosas tan feas que todos nuestros cerdos se fueron al mar. ¿A quién quiere traer ahora? ¿A quién quiere buscar? A Jesús. ¿Se da cuenta todo lo que había abajo de eso? Ellos no sabían quién era Jesús. Judas sí, pero ese es otro mensaje. Entonces, ¿qué lección podemos sacar de esta historia para nosotros hoy en día? Que muchos cristianos no quieren conocer la verdad liberadora del Evangelio porque eso significa pérdida financiera, uno, social o familiar para ellos. Si permiten que Jesús los liberte de las ataduras sociales y financieras, tendrán pérdidas. Y eso es lo que muchos prefieren mantener antes que ser libres de ataduras y herencias ancestrales y culturales. Muchos prefieren mantenerse en sus costumbres que permitir que el Espíritu Santo penetre con su luz en sus corazones para echar fuera de ellos todo aquello que los aprisiona y los mantiene en ignorancia escritural y financiera. Los habitantes de Gadara le pidieron a Jesús que se fuera de ahí y no entrara más adentro para que no les hiciera más daño a su industria. Jesús, hasta aquí nada más, solo aquí, pero mi corazón no. Ahí tengo las cosas que no te gustan que yo tenga, pero no las quiero soltar. Ahí tengo, ¿qué dice? Del corazón brotan los malos pensamientos, los vicios, las intrigas. Entonces le piden a Jesús, sí, está bien, Señor, ven a mi vida, pero no entres a mi corazón. Porque si entras a mi corazón voy a tener que dejar de amar el dinero. Si entras en mi corazón voy a tener que dejar de amar al cerdo. Y tan rica la pupusa revuelta, mejor atrasito. Si entras a mi corazón voy a tener que amar a aquel que me cae mal. Así que entra a mi vida, sí, a mi vida, pero no a mi corazón. Gadara lo sacan para que no entre al corazón de la ciudad. Ahora la pregunta, ¿hasta dónde deja usted entrar al Espíritu Santo? ¿Aló? Buena pregunta, ¿verdad? Por eso es que los martes usted puede contar con los dedos cuántos venimos. ¿Por qué no vienen? Porque tienen que ir dejando que Jesús vaya entrando y entrando a su Gadara. Y va a ir encontrando a medida que penetre, ¿qué va a ir encontrando, Edgar? Cerdos, más y más cerdos. Y los cerdos y Jesús no son compatibles. Entonces, ¿qué dice la gente? No, yo mejor el domingo voy. Domingo, de semana no. ¿Por qué? Porque no quieren que Jesús penetre
sus zonas más oscuras. Ese es el problema y esa es la lección de Gadara. Los gadarenos le pidieron, vete de aquí, porque si entrando a la orilla de Gadara, mira cómo nos dejaste, ¿qué no pasará si entras más allá adentro? Ese es el problema nuestro. Y ese es el problema de la iglesia. Por eso es que lógicamente muchos no vienen a escuchar la palabra, porque cada vez que usted escucha palabra obligadamente o rechaza a Jesús para que no entre más a través del Espíritu Santo, o la palabra lo convence. ¿Qué dice el Espíritu Santo? Convence de justicia, de juicio y de pecado. Entonces, cada vez que escuchamos palabra, es como que Jesús pusiera otro poquito el pie adentro. Otro mensaje y va aquí. Por eso es que nuestro crecimiento a veces es muy lento. Porque solamente venimos de cuando en cuando. Pero cuando estudiamos la palabra constantemente, la leemos en nuestra casa, platicamos con Dios, venimos a la iglesia, asimilamos, porque no es lo mismo venir que asimilar. Y eso usted lo ve perfectamente en sus hijos. Fue a la escuela, pero no puso atención. ¿Y qué pasa? Repetime lo que dijo el maestro, no sabe qué dijo, porque estuvo ahí, pero no puso atención. Igual es aquí. Está aquí, pero su mente, su corazón está en otro lado. Salimos por los dinteles de las puertas y regresamos exactamente como venimos. Porque estamos aquí, pero pensando en los, como decimos en Guatemala, en los anteojos del gallo. Estamos con la vista perdida, pensando a saber en qué. Por eso es que Jesús dijo, mira bien lo que oyes. Cuando oigas a alguien, míralo. Porque donde está el ojo, está el oído. Y lógicamente, si el ojo está parpadeando, ¿qué pasa? Se pierde. Por eso es que el crecimiento es lento y se necesita mucha disciplina de parte de Dios. Por eso es que restringe milagros, restringe favores, porque no estamos capacitados para recibir todo lo que Dios quiere darnos. Gadara es la figura del hombre, de la mujer, que no permite que Dios penetre más. Es lo que yo a través de estas enseñanzas le pido al Espíritu Santo. Señor, entra a las zonas más oscuras de mi alma y que tu luz, tu presencia alumbre y me muestres como David. Muéstrame mis pecados superficiales, Señor, y yo te los confieso. Así dijo. Usted lee la Biblia, pero que no sea Marlon quien conteste. ¿Qué dice la Biblia? Muéstrame mis pecados más profundos, más allá adentro de Gadara, los que nadie ve, los que nadie conoce. Tú sí los conoces, muéstramelos y yo te los confieso. Ahora la pregunta es ¿por qué? Porque dentro de mí hay cosas tan horribles que yo no me creo capaz de tenerlas. Dentro de mí hay cosas tan horribles que no me siento capaz. No creo que yo sea capaz de eso. Y Jesús dice, te voy a mostrar que sí. Y pum, enciende su lámpara y mira lo que hay ahí. Eres capaz de hacerlo. Entonces la palabra me va abriendo espacios y el Señor va entrando poco a poco. Por eso es que el consejo de nosotros los pastores para la iglesia es, cuando usted no oye palabra, su crecimiento se detiene. Su crecimiento se detiene. Y lógicamente la lucha entre la carne y el espíritu, gana la carne, gana el alma. El alma no está sometida totalmente porque no hay suficiente palabra para eso. Y aprendí algo con la doctora fisioterapista, un ejercicio muy interesante, cómo aprende uno, nunca lo sabe todo. Así acostado boca arriba, va a hacer un ejercicio, va a levantar el brazo, lo va a traer para acá y lo va a poner así. Acostado. Yo le pregunto, ¿y por qué tiene que ser acostado? ¿Por qué no puede ser parado o sentado? Me dice, no. Porque cuando está acostado, toda la gravedad de la tierra se le deja ir encima. Entonces, hace esto acostado, está rompiendo la resistencia de la gravedad. Ahora imagínese si le pongo una mancuerna de 10 libras, traté y no pude. ¿Y por qué no puedo levantarla?
por la gravedad que está haciendo el efecto para mantenerlo a usted en la tierra. Yo no sabía eso. Ahora, tomando la idea, como buen pastor, que todo lo mando a la palabra, cuando el alma no tiene la gravedad de la palabra, ¿qué pasa? Licenciada, se suelta. No hay resistencia. Por eso es que el ejercicio tengo que hacerlo acostado, para que la presión de la gravedad me obligue al brazo y tome su lugar el músculo que está trabajando. En cambio, parado no. ¿Por qué? Porque estoy luchando contra esta gravedad que es cero. Aquí no hay gravedad. La gravedad está allá. Entonces se me imagina una alma sin la gravedad de la palabra. Se va al cine. Al salir de aquí se va rapidito, ahí arranca su carro y se va porque hay que ir a ver a las hijas de la señora Gutiérrez, hay que ir a ver esto, lo otro. ¿Aló? ¿Verdad que saben de qué hablo? Porque el alma ya quiere salir rápido. No hay nada que la sostenga, nada que le haga presión. Eso es lo que hace la palabra. La palabra aplaca el alma y el espíritu crece. Amén. Entonces, ¿qué es Gadara? Pues una ciudad, usted donde habían unos coches. No. Gadara es mucho más que eso. Ahí Jesús afectó 3 niveles. Afectó las finanzas, afectó lo social, demostró el carácter de esta gente y afectó los sacrificios romanos. Porque ahora ya no tienen de dónde sacar. ¿Y por qué no van a otro lugar? Porque antiguamente cada región tenía sus capacidades como hoy. Entonces, cada región, igual aquí, la región de Gadara era donde se cultivaban los mejores cerdos. Como Belén, que cultivaba el mejor pasto para las ovejas y el mejor trigo, porque de ahí salía el mejor pan. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Va a seguir usted dejando a Jesús afuera? ¿Se va a atrever a decirle, Señor, entra hasta donde yo no te deje? Entra, no tengas pena, puedes entrar hasta el fondo de mi corazón y muéstrame qué es lo que tengo allá adentro que no me doy cuenta. Puedes entrar con toda confianza, Señor, y mostrarme, como dijo David, mis pecados más profundos. Y entonces usted va a ver un resultado diferente en su vida espiritual. Por eso es que Jesús dijo, y termino, línea sobre línea, renglón sobre renglón, palabra sobre palabra. Poquito aquí, poquito allá. Porque Él sabe perfectamente que no estamos capacitados. Si yo estoy aquí es porque soy el pastor. Pero de repente no crea, a veces mi alma me dice, hoy hay culto, ¿verdad? Sí. Pongan a Edgar. Pero no se trata de eso. Tengo que gobernar el alma, tengo que venir, porque el alma no quiere. Porque ¿qué va a pasar? Fíjese pues, dejo de venir un día al culto a oír, no solo a predicar, a oír. Mañana me va a costar levantarme a orar, me va a costar. No voy a tener ese ímpetu, esa vitamina, esa adrenalina espiritual para levantarme, con un día que no oiga palabra. Ahora imagínese una semana, no sé cómo la gente puede pasar toda la semana sin oír palabra. Ya me imagino allá adentro cómo están, hermano. Debe ser algo desagradable lo que hay allá adentro del corazón. ¿Y sabe dónde se ve? Por fuera. Ven tristes, apagados, somnolientos, no sonríen, no tienen vida. ¿Por qué? Porque Jesús lo dijo. Conmigo tendrás vida y vida abundante, pero sin mí tendrás todo lo contrario. Cierre sus ojos. Señor, muchas gracias por tu palabra. Gracias por enseñarnos e instruirnos. Gracias por hacernos ver que nuestra irresponsabilidad de escuchar tu palabra hace que nuestra alma no crezca. Que todavía haya cosas
dentro de nosotros que nos arrastran al pecado. Te deshonramos, te avergonzamos y seguimos como si nada. Perdónanos y Espíritu Santo, ayúdanos a vencer esas tentaciones diarias que vienen a nuestra vida, porque solo tú tienes el poder para vencer. Muchas gracias, Señor, por tu bondad. Bendigo la ofrenda de esta noche en el nombre de Jesús. Amén y amén.